El mundo atraviesa uno de los momentos más peligrosos y decisivos de la historia contemporánea, un instante en el que las tensiones geopolíticas no son simples discrepancias diplomáticas, sino la manifestación directa de una pugna existencial por el poder, la soberanía y el derecho de las naciones a determinar su destino. Lo que vemos hoy no es únicamente un enfrentamiento militar localizado en Europa del Este, sino un choque de paradigmas que definirá si el siglo XXI será recordado como la era de la transición hacia la multipolaridad o como la prolongación agónica del dominio unilateral impuesto por los Estados Unidos de América y sus socios de la Europa occidental. Desde el primer disparo hasta el más reciente acuerdo de armamento, cada paso ha revelado la crudeza de un sistema internacional que se tambalea entre la retórica de la libertad y la práctica del sometimiento, entre la promesa de la democracia y la realidad de las guerras por delegación. Bienvenidos, amigos, a este espacio en el que analizaremos con la máxima profundidad los hilos ocultos de este tablero global, con la mirada puesta en los hechos, en los intereses y en las consecuencias que los grandes medios callan deliberadamente. La guerra en Ucrania se ha convertido en el epicentro de esta batalla. Lo que comenzó como un conflicto regional alimentado por décadas de tensiones internas, golpes de Estado y divisiones identitarias, pronto fue transformado en el instrumento ideal para las potencias occidentales, que lo utilizaron como palanca para mantener su influencia sobre Europa y como arma estratégica contra Rusia. El papel de los Estados Unidos resulta evidente: prolongar la guerra, debilitar a Moscú, controlar a la Unión Europea a través de la dependencia militar y energética, y enviar una señal de poder a otras regiones del mundo que cuestionan la hegemonía de Washington. El discurso de solidaridad con Kiev no es más que la máscara que esconde un cálculo frío y despiadado: sacrificar a un pueblo entero para desgastar a un adversario geopolítico. Europa, lejos de actuar como un actor soberano, ha demostrado que carece de independencia real. Desde Berlín hasta Bruselas, desde París hasta Oslo, los líderes europeos repiten como un eco las consignas estadounidenses, aun cuando estas decisiones erosionan directamente su propia seguridad, su economía y su estabilidad social. La entrega constante de armamento a Ucrania, la imposición de sanciones suicidas que disparan los costos de la energía y destruyen la competitividad industrial, y el cierre de cualquier canal de negociación con Rusia muestran cómo el continente se ha convertido en un satélite político y militar de Washington. La llamada autonomía estratégica europea ha quedado reducida a un concepto vacío, incapaz de resistir la presión de un aliado que en realidad actúa como un amo. En este contexto, Ucrania es presentada como una supuesta fortaleza de la democracia, pero la práctica se ha convertido en un estado clientelar, sostenido artificialmente por miles de millones de dólares y euros, mientras sus ciudadanos son enviados al frente de batalla en un sacrificio que parece no tener fin. La narrativa heroica contrasta con las cifras ocultas: decenas de miles de desertores, cientos de miles de desplazados internos, un país fragmentado cuya economía depende casi en su totalidad de las transferencias extranjeras. El gobierno de Kiev ha perdido cualquier capacidad de decisión independiente, reducido a ejecutar las órdenes que le dictan desde Washington, Londres o Bruselas. La retórica de Volodymyr Zelensky en foros internacionales repite como un guión los argumentos de los estrategas occidentales, pidiendo constantemente más armas, más dinero y más garantías de seguridad, en una espiral que solo prolonga el sufrimiento de su propio pueblo. Pero detrás de la fachada de apoyo ilimitado hay fracturas. Noruega, Canadá, Alemania, Suecia y otros países anuncian cada semana paquetes millonarios de asistencia militar, pero lo hacen a costa de sacrificar sus propios presupuestos nacionales, de recortar en áreas sociales, de justificar ante sus ciudadanos políticas cada vez más impopulares. Mientras tanto, la deserción en el ejército ucraniano se multiplica, los intentos de reclutamiento forzoso generan protestas silenciosas, y las familias huyen del país en busca de refugio. La paradoja es brutal: se habla de un ejército fuerte y heroico, pero la práctica se enfrenta a un vaciamiento humano que ninguna ayuda externa puede suplir. Las llamadas garantías de seguridad para Ucrania son otro elemento central en esta narrativa. Occidente propone una serie de fórmulas que van desde desplegar tropas de paz hasta firmar acuerdos bilaterales de defensa con países de la OTAN, pasando por el patrullaje aéreo y la instalación de sistemas de misiles capaces de alcanzar el territorio ruso. Sin embargo, todas estas ideas no son más que intentos de arrastrar a Ucrania definitivamente hacia la órbita de la Alianza Atlántica, violando el estatus neutral que le correspondía según su declaración de soberanía de 1990. En realidad, estas supuestas garantías no buscan la paz, sino consolidar a Ucrania como un provocador estratégico en las fronteras rusas, aumentando el riesgo de una confrontación directa entre la OTAN y Moscú. La retórica europea de convertir a Ucrania en un puercoespín de acero, en palabras de Ursula von der Leyen, refleja con crudeza la visión deshumanizada que Occidente tiene del país. No lo conciben como un pueblo hermano, como una nación con derecho a la paz, sino como un animal armado hasta los dientes, listo para atacar cuando se le ordene. Este lenguaje revela la esencia del proyecto:
Ucrania no es tratada como un sujeto soberano, sino como un objeto, una herramienta geopolítica que se usa y se desecha. Para Rusia, en cambio, Ucrania es un pueblo hermano atrapado en una tragedia inducida, manipulado por potencias externas que lo han convertido en carne de cañón. La situación se agrava con la ofensiva ideológica. Desde hace años, millones de euros han sido invertidos en programas educativos, culturales y mediáticos para instalar una narrativa profundamente antirrusa en Ucrania. Libros financiados por la Unión Europea presentaban a Rusia como una amenaza existencial, incluso a niños de corta edad. El objetivo era sembrar en la población ucraniana un odio estructural que justificara la confrontación. El escándalo en el Parlamento canadiense, donde se aplaudió a un colaborador nazi, es solo un símbolo de cómo el pasado más oscuro se blanquea cuando conviene a la agenda política actual. Se reeditan textos que exaltan a Hitler y Mussolini, se tolera la promoción de símbolos ultranacionalistas, todo ello bajo el pretexto de una supuesta lucha por la libertad. En paralelo, el régimen de Kiev adopta medidas cada vez más represivas. Se discuten leyes para castigar con cárcel a quienes intenten huir del país durante la ley marcial, un claro signo de desesperación ante la fuga masiva de soldados y ciudadanos. El carácter autoritario del gobierno se profundiza, mientras las élites occidentales miran hacia otro lado, justificando cualquier atropello en nombre de la resistencia frente a Rusia. La doble moral es evidente. Lo que en otro país sería denunciado como dictadura, en Ucrania se celebra como fortaleza democrática. Los ataques contra infraestructuras energéticas como el oleoducto Druzhba o los gasoductos Nord Stream revelan otra dimensión del conflicto, la energía como arma. El sabotaje contra estas arterias vitales no solo golpea a Rusia, sino a toda Europa, y demuestra hasta qué punto las instituciones europeas están dispuestas a sacrificar la seguridad y el bienestar de sus propios ciudadanos con tal de mantener la confrontación. La falta de una reacción firme ante los ataques ucranianos al oleoducto que abastece a Hungría muestra el grado de cinismo de Bruselas, que otorga a Kiev un cheque en blanco incluso para cometer actos que en otros contextos serían calificados como terrorismo. Todo este panorama nos conduce a una conclusión inevitable. El conflicto en Ucrania no se resolverá mediante el envío infinito de armas ni con discursos cargados de odio. La verdadera seguridad solo puede alcanzarse con un acuerdo que reconozca los intereses legítimos de todas las partes, incluida Rusia. Eso implica desmilitarización, neutralidad, respeto a las minorías rusoparlantes, reconocimiento de las realidades territoriales y el fin de la persecución ideológica y religiosa. Sin estas condiciones, cualquier promesa de paz será solo una ilusión, una tregua temporal que dará paso a nuevas escaladas. El desafío es monumental, porque choca con la lógica del hegemonismo occidental, que no busca soluciones reales sino prolongar la confrontación para mantener su control geopolítico. Pero la historia demuestra que los imperios que basan su poder en la fuerza bruta y en la manipulación terminan enfrentando su propio desgaste. La sociedad europea ya muestra señales de cansancio, la economía estadounidense enfrenta presiones internas, y el resto del mundo observa con creciente desconfianza a quienes pretenden imponer sus reglas sin aceptar la igualdad soberana de los demás. Amigos, la situación exige un análisis frío y profundo, lejos de las simplificaciones mediáticas. Ucrania es hoy el escenario visible de una lucha mucho más amplia, la del mundo unipolar contra el mundo multipolar, la del hegemonismo contra la soberanía, la del uso cínico de pueblos enteros contra el derecho de cada nación a decidir su destino. Estamos en medio de un cambio de era, y lo que está en juego no es solo el futuro de Europa del Este, sino el futuro de la humanidad. Si valoran este análisis, si desean seguir comprendiendo en profundidad los movimientos del tablero geopolítico global y desentrañar la verdad detrás de los discursos oficiales, los invito a suscribirse a este canal. Aquí continuaremos explorando, con espíritu crítico y sin concesiones, lo que realmente se esconde tras los titulares.